Seguimos aquí en Vive Mejor y ahora en el comedor, un tema muy interesante que vamos a retomar la semana pasada. Como todos los miércoles, nuestra asesoría legal no puede faltar y en esta ocasión vamos a hablar de los derechos de la mujer, así que ponga muchísima atención y le quiero dar la bienvenida al maestro Porfirio Ramírez Mendoza. Buenos días. Hola Laura, buenos días. Abogado, ¿cómo está? Muy buenos días. Bien, gracias a Dios. Buenos días, Gaby. Qué bueno, pues muy contentos de que nos acompañe y de que nos hable, retomando el tema que la semana pasada iniciamos, de los derechos de la mujer, para saber, conocerlos y sobre todo, bueno, derechos, pero también responsabilidades. Sí, Y obligación. y obligaciones. La semana pasada platicábamos de estos derechos, retomando la charla, hablamos efectivamente de las obligaciones que tiene, de esta igualdad que tiene el varón y la mujer ante la ley, y que esa igualdad pues, también tiene sus casos de excepción, y bueno, retomando los derechos de la mujer como tal, bueno, yo quisiera también abordar no solamente la cuestión civil o familiar, sino también la cuestión laboral. Es decir, qué derechos también la mujer tiene en base al artículo 123 constitucional, cuando están prestando algún servicio o laborando para alguna empresa, y que, bueno, como mujeres pues, pueden estar embarazadas y, bueno, que conozcan cuáles prerrogativas tienen, las obligaciones que tiene el patrón para con ellas, e inclusive también los derechos constitucionales indígenas que ahora nuestra Constitución tutela tajantemente, sí, en cuanto a las mujeres. Bueno, en cuanto a la Constitución, bueno, ya había establecido que el artículo 4 establece que somos iguales ante la ley, pero no solo eso. Habla inclusive también en el artículo 1 constitucional que cuando hay conflicto de intereses, se tendrá que atender a las costumbres, ¿sí? A las costumbres indígenas, de los pueblos indígenas, de las comunidades indígenas, siempre y cuando no rebasen los principios constitucionales, ya sean federales o los locales, pero atendiendo sobre todo a los intereses de los menores, inclusive de los viejitos, de los incapacitados y de las mujeres. Es decir, ahí nuestra Constitución también regula la importancia que tiene la mujer en nuestra vida pública, social, política. Entonces, bueno, a raíz de estas reformas que ya tienen algún tiempo, se vigila mucho el derecho que tiene la mujer en las comunidades, en los pueblos indígenas, porque, bueno, juegan un papel muy importante y es donde más son, valga la expresión, pisoteados sus derechos. Pues sí. Es donde más está arraigado esas costumbres, donde el varón es el único que puede, ¿no? Exactamente. Entonces, por eso la Constitución establece en un apartado especial que no puede transgredir estas costumbres indígenas o de las comunidades o esos pueblos étnicos la integridad, la dignidad de la mujer, de los menores, de los ancianos. ¿Por qué? Porque esas costumbres luego se canalizan mal, ¿no? Y se llega a lo que hace tiempo o hace muchas decenas de años vivíamos en nuestro país o en nuestra ciudad, ¿no? En ciudades urbanizadas, que se hablaba de ese machismo como tal, ¿no? Valga la expresión, pero bueno, cuidando estos lineamientos, nuestra Constitución, y me refiero mucho a nuestro órgano legal que regula todas nuestras leyes secundarias. Bueno, pues con motivo de eso, por ejemplo, el artículo 123 constitucional establece que también cuando la mujer está embarazada, pues tiene derecho de tener, no vacaciones, le llaman una incapacidad. Periodo de incapacidad. De 6 semanas Antes. anteriores, exactamente, a la posible fecha de que dé a luz y 6 semanas posteriores. ¿Por qué se puntuala en esto? Porque, bueno, muchos patrones no lo respetan. Y desde el momento que una mujer se entera que está embarazada, pues ya empiezan a buscar la forma de prescindir sus servicios o inclusive a lo mejor maquinar algo para efectos de que sea un despido justificado. Entonces, bueno, eso es bien importante, ¿no? Eso es por ley, 6 semanas antes de la posible fecha de que dé a luz y 6 semanas posteriores. O también les hacen firmar documentos en los cuales ellas estén de acuerdo con no irse hasta que ellos les indiquen y sobre todo, bueno, un acuerdo que es maquinado por la empresa, ellas no tienen la capacidad de defenderse y la empresa se avala para que no puedan acudir a la Junta de Conciliación y Arbitraje. Sí, bueno, es importante mencionar que, bueno, luego los patrones, a lo mejor con una asesoría no adecuada, hay documentos como los que acabas de mencionar, pero bueno, son tan viciados, son leoninos, porque
hay derechos que son irrenunciables. Entonces, esos derechos irrenunciables, por más que tú los establezcas y hagas firmar, en este caso a la mujer o al trabajador, es una cláusula que, bueno, está viciada en su fondo. Entonces, Claro. pero sí pues, la recomendación es que, pues, que no firme nada. Hay patrones que se exceden inclusive, ¿no? Que hacen firmar la renuncia, el finiquito en blanco, Ajá. Exactamente. antes de que ingresen de... Pero ese es un buen tip, o sea, para las personas que nos están viendo, entonces no firmen nada. No, desgraciadamente se abusa de la necesidad Porque que hay en el tienen. país. La presión psicológica es fuerte, abogado. Sí. Y como uno no tiene el conocimiento, pues dices, no, mejor firmo. Firmo a que me despidan, Pues a que sí. Sí, pero bueno, como un consejo, que no firme nada, también como para que estén enteradas que, bueno, definitivamente hay derechos que son irrenunciables y que, bueno, definitivamente, aunque el patrón los haga firmar, bueno, pues los mismos quedarán sin efecto porque, bueno, como tales son inherentes. Es como decir, quiero renunciar a los alimentos, es un derecho irrenunciable en materia familiar. Pero bueno, en cuanto al tema en concreto, sí, de las 6 semanas anteriores y posteriores, eso es muy importante, ¿no? Aparte de una vez que ya una mujer haya dado luz, pues tiene también derecho a tener 2 descansos extraordinarios por día para amamantar al menor. Cosas que también luego no se respetan en la práctica. Oiga, abogada, y también bueno, dentro de este tema, una situación importante es decirles a nuestras señoras que nos están viendo que además de que tienen que irse un periodo de incapacidad, eso tiene que ser pagado. Porque muchas veces les dicen, bueno, sí, ve a tu incapacidad y no les quieren pagar. Sí, a lo mejor estás haciendo omiso en eso que tú estás estableciendo, efectivamente, es con goce íntegro de sueldo. Pues sí. Eso es algo muy importante. También estos descansos extraordinarios, que deben ser 2 por día, de cuando menos media hora, pues también quizás no tienen por qué, a lo mejor esa media hora descontársela de su jornada laboral. Ahora, también la ley marca ciertas obligaciones y responsabilidades que nosotros debemos tener, como por ejemplo cumplir con cierto tipo de revisiones médicas para que te puedan dar este periodo de incapacidad. Sí, bueno, entonces ya ahí depende de cada empresa, ¿no? Que normalmente es una obligación del empresario o del patrón, perdón, afiliar a sus trabajadores al Seguro Social, ¿no? Pero bueno. Vaya, con la empresa, con la institución de salud que estén afiliadas. Sí, lo que tú dices también es importante porque el mismo patrón está obligado a darle las condiciones laborales, es decir, donde se da la fuente de trabajo, para que no tenga ningún riesgo tanto la mujer como el producto que viene en camino. O inclusive hay mujeres donde tienen necesidad de llevar al menor. Entonces todo eso son derechos que la mujer, pues en la medida de lo posible, debe hacer valer directamente desde su ámbito de trabajo, desde su ámbito laboral. Y no hablemos ya del familiar y de otro, ¿no? Como lo toqué en la charla anterior. En el familiar, ¿en qué? Un punto importante. El matrimonio, una vez que se da por finiquitado a través de un divorcio, puede ser. Bueno, pues los efectos que tiene es que ya no hay obligación de alimentos de uno para con el otro. En el caso de excepción, con la mujer sí lo hay. O sea, la excónyuge, si no tiene bienes, o profesión u oficio... Pero solo si tiene hijos. Vale, pues no. También, aunque no como tenga mujer, hijos, como mujer. le puede reclamar alimentos al excónyuge, es decir, al exmarido. O sea, estos puntos son importantes que su auditorio los esté enterado. Exacto. Porque, bueno, la regla general es que el matrimonio tiene derechos y obligaciones. Y cuando el matrimonio termina, es decir, a través de un divorcio, ya sea voluntario, necesario o administrativo, pues entonces dices, ya no se da esa obligación de los alimentos. No. Sí. Hablando del estricto de la mujer, que es el tema que hoy nos ocupa, sí tiene derecho la mujer, los puede reclamar si no tiene profesión o oficio y no tiene bienes propios. Entonces ahí está otro derecho que tiene la mujer y que no es que eso contradiga la Constitución, como yo lo decía, sino son derechos justificados, son excepciones a estos principios que tienen su naturaleza jurídica y social. ¿Por qué? Porque efectivamente la mujer como tal, pero si le agregamos, como tú acertadamente me estableces, tiene hijos, pues con mayor razón, ¿no? Los hijos siempre van a tener derecho, pero puede pedirlos a nombre propio, a nombre de los hijos. Pero como mujer tiene ese derecho. Otro punto importante, otra prerrogativa que tiene la mujer. Alguna ocasión he hablado acá en el estudio de la separación del domicilio familiar. Es decir, cuando hay violencia y la juez puede acudir a la autoridad familiar y solicitarle 2 cosas. Que la sustraigan y la depositen en el domicilio de su madre o que separen al varón. En este caso es una prerrogativa, o sea, no pueden separar a la mujer. O sea, es el hombre. Es el hombre. Exactamente, la petición y el derecho es para la mujer. ¿Por qué? Porque yo en la anterior ocasión establecía que el domicilio familiar va para la mujer y los menores, porque tiene su naturaleza.
porque la mujer, como tal, primero menor de 7 años con la mamá, ya lo había comentado. Entonces, en ese cúmulo de cuestiones que regula la ley y que busca, pues es ese núcleo que es la familia. Y como tal, pues qué mejor que los menores con la mamá y que el domicilio llega a ser intocable en ese aspecto. Es decir, que si tú quieres que la mujer la separe en el domicilio como varón, no puedes. Se puede. Pero tú sí como mujer, si sufres violencia y tienes esa urgencia de que esa violencia ya puede... Sí, que tiene que ser... solicitas la separación de él, llega el personal de juzgado con policías que te auxilian para que puedan ejecutar la orden del juez, te preguntan a solas, ¿confirmas tu petición? Sí. ¿Y por qué digo a solas? Ya lo había comentado, porque hay varones que hasta con la mirada controlan a la mujer. Sí. Entonces, a solas confirmas la petición de que lo separemos, o sea, de que lo saquemos del domicilio o que te depositemos con tu mamá, sí lo confirmo. Ya sea que los traigan a él, obviamente con sus elementos de trabajo, de equipo, ropa, o a ti te llevan a depositarte con tu mamá. Pero el hecho de que el hombre pida que se extraigan a la mujer del domicilio, eso no se puede. Oye, abogado, disculpa la interrupción, lo que pasa es que hay varias llamadas para ti. Fíjate, bueno, primero una felicitación, te mando muchas felicitaciones, la licenciada Margarita Hernández. Muchas gracias, un saludo. Bueno, y también que si puedes hablar de los derechos de las concubinas. Tenemos poco tiempo, pero para darle atención y salir a esta llamada. Rapidísimo, acuérdense que el concubinato es un matrimonio de hecho, es decir, tiene los mismos efectos que el matrimonio de derecho. O sea, que el matrimonio lo que es un contrato que celebramos ante un juez del registro civil de las personas, y el concubinato se da por efectos de tener una relación en la cual los dos estemos en posibilidad de contraer matrimonio, pero no lo hemos firmado. ¿Qué es en posibilidad? Que estemos solteros. Es un punto importante. Apenas me preguntaba alguien de su público, uno era casado y la otra era soltera, y pues en el concubinato, con todo respeto, hay adulterio de parte del que está casado. Entonces tiene que estar, es un punto importante, soltero, puede haber hijos, y el concubinato surte efectos al momento que se van dando los dos propósitos del matrimonio. Entonces digamos que los derechos de las concubinas... Es lo mismo. Tenemos los mismos derechos de la concubina, sí. Valga la expresión concubina, pero en eso nuestra ley ha sido muy progresista, porque sí tienen los mismos derechos. Inclusive, para acreditar ese concubinato, podemos tramitar ante el juez de lo familiar, se le llama una información ad perpetuum, es una información testimonial, donde yo puedo acreditar con 2 testigos, obviamente bien sustentados y documentales, que yo vivo un concubinato con tal persona. ¿Por qué lo toco? Porque eso no va a servir como un documento para tramitar antecedente para tener los derechos. Exactamente, información ad perpetuum ante un juez de lo familiar. Si me permiten, la otra semana puedo tocar el concubinato desde un aspecto más profundo, desde un aspecto también de por qué se origina, por qué la ley lo contempla y qué derechos tiene, que es como el matrimonio, pero cuáles excepciones no los puede tener. Estaría eso muy bien. Y para finalizar, ¿cómo saber si estoy divorciado, si mi mujer vive con otra persona y dónde puedo acudir? ¿Cómo? Mire, ¿cómo saber? Bueno, primero, ante el juez que nos casamos, que es un juez del registro civil de las personas, un juez del registro del Estado civil de las personas, un juez administrativo, saber dónde te casaste, sacan por ley varios juzgados del registro civil. Vamos a pensar que en su momento, a lo mejor si se casó en el 80, se me ocurre, a lo mejor había cuatro juzgados, ¿no? Va a ir a eso. ¿Qué quieres? Si quieres también otra semana lo explicamos perfectamente, porque creo que está un poquito sobre el tiempo, ¿verdad? ¿Cómo no? Un poquito, pero de todos modos quisimos darle salida y agradecer mucho que nos llamen. Sí se puede investigar, donde nos casamos tiene que haber un acta de divorcio, y si no lo hay otras formas, pero otra semana lo vemos. Y si no, que me leen al despacho y con gusto atiendo a las personas de manera gratuita para que les informe cómo podemos. Muchísimas gracias, maestro Porfirio Ramírez Mendoza. Ya sus datos están apareciendo en pantalla y la próxima semana no nos perdemos la sección porque hay varios temas que vamos a aterrizar. Exactamente. Claro que sí, Muchas Gaby. gracias. Buen Gracias, miércoles. Nos vemos la próxima semana. Hacemos rapidísimo una pausa, pero no se vayan.